Buenas tardes con todos. Eh, Esta presentación va a ser a cargo de mi persona. Me presento, soy el doctor Julio César Chomba Valverde, médico residente del segundo año de cirugía general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es el abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Muchas veces pacientes con síndromes dolorosos abdominales mmm, tienen mucha demora en llegar al ámbito hospitalario para recibir un manejo oportuno, ¿no? Muchas veces se tratan de apendicitis, otros problemas abdominales que son quirúrgicos y que en ocasiones demoran mucho en llegar y llegan ya pues con algún tipo de complicación, ¿no? Entonces el abordaje de este tema eh, es para netamente dar a conocer algunos temas puntuales sobre un abdomen agudo quirúrgico y algunas diferencias o diferenciarlo de un abdomen agudo médico, ¿no? Bueno, eh, el abdomen agudo, ¿no? Lleva una identificación de signos y de síntomas. El principal, el dolor abdominal, ¿no? La sensibilidad abdominal y un cuadro clínico que obliga a menudo al tratamiento quirúrgico de emergencia. Tengan en cuenta que estamos hablando de un abdomen agudo quirúrgico. Por lo general se deriva de enfermedades del sistema digestivo, pero también puede ser causado por enfermedades extraabdominales. Lo más frecuente es trastornos del tracto digestivo, apeticitis, diverticulitis, obstrucciones intestinales, la primera causa por bridas y adherencias, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta muchos factores, tanto la clínica, los antecedentes y cómo está a la exploración física de ese abdomen, ¿no? La evaluación diagnóstica procede principalmente en un orden habitual en siempre hacer la anamnesis y la exploración física. Las pruebas de laboratorio y las de imagen ayudan, sí, pero estas no son determinantes para el diagnóstico. O sea, dejándome entender, el diagnóstico de estas patologías es netamente por orientación clínica y el examen físico, ¿no? La anamnesis y el examen físico. Eso hace el diagnóstico, ¿no? Entonces, el dolor tiene distintas o muchas formas de aparecer. Un dolor visceral, un dolor de tipo parietal o un dolor referido. Por ejemplo, el dolor que aparece en la apendicitis aguda es un dolor, el inicio es un dolor visceral. Posteriormente, si hay irritación del peritoneo parietal, hay un dolor más localizado de la zona donde se ha afectado, ¿no? Por eso es un dolor parietal, es un dolor irritativo de la capa parietal, ¿no? Del peritoneo. Y el dolor referido es un dolor abdominal que se localiza en una zona distinta de la zona agredida, ¿no? Entonces acá vemos las vías de transmisión del dolor, ¿no? Estimado es estimulado, ¿no? Por el receptor del dolor, la primera neurona, ¿no? La primera motoneurona, ¿no? Que esta lleva la información a la segunda motoneurona, ¿no? Y esta asciende por el haz espinotalámico lateral, ¿no? Y llega pues a la corteza somatosensorial, ¿no? Y por la misma vía regresa el estímulo, ¿no? Eh, hacia la zona agredida, ¿no? El dolor visceral, ¿no? Pues tiene características, ¿no? Distensión o contracción violenta de la musculatura de una víscera hueca, ¿no? Tenemos en cuenta que la contracción visceral, ¿no? De los intestinos
pues tienen predominantemente fibra C, que forman parte de los nervios esplácnicos, y se presenta un dolor difuso, gradual y de intensidad creciente, ubicado en el epigastro, preumbilical o hipogástrico, ¿no? Se asocia también a síntomas neurovegetativos, las náuseas, los vómitos lo más frecuente, ¿no? La inquietud, la sudoración y la palidez. El dolor parietal es un dolor mucho más localizado, ¿no? Justo el peritoneo parietal tiene contacto con esa zona agredida, ¿no? Y produce irritación a ese nivel del peritoneo parietal, ¿no? Este estímulo se transmite a través de las fibras a diferencia del, si se dan cuenta, del dolor de tipo visceral, que se transmite por fibras C. Estas se transmiten por fibras A, mucho más rápidas, mielínicas, ¿no? Integradas en los nervios somáticos o cerebroespinales, generalmente bien localizadas, ¿no? Justo en la zona donde está agrediendo el foco inflamatorio infeccioso, ¿no? Con respecto a la etiología, este dolor abdominal tiene causas quirúrgicas y causas no quirúrgicas. Las causas quirúrgicas, ya las he mencionado alguna de ellas, ¿no? Las apendicitis, ¿no? Las trombosis mesentéricas, ¿no? Las diverticulitis, eh, sobre todo las diverticulitis complicadas, ¿no? Hincha y 3, hincha y 4, ¿no? Acá causas quirúrgicas de tipo hemorrágico ocasionado por traumas también, ¿no? Eh, los accidentes de tránsito que producen muy frecuentemente traumatismos de órganos, ¿no? Eh, Aneurismas de aorta, bueno, que generalmente tienen una alta mortalidad, pero tienen ahora, pues también generan un dolor abdominal agudo. La sangre también genera, ¿no? Irritación del peritoneo y va a generar un abdomen agudo. Un embarazo ectópico roto, ¿no? También va a generar un abdomen agudo quirúrgico. La diverticulitis, hincha y 3, hincha y 4. Las malformaciones arteriovenosas del tubo digestivo, ¿no? Las úlceras intestinales, también, ¿no? Las fístulas aortoduodenales, ¿no? Tras un injerto vascular aórtico, ¿no? Las pancreatitis hemorrágicas, ¿no? El síndrome de Maroli-Weiss también, ¿no? Producen irritación, ¿no? Producen un abdomen quirúrgico. La rotura espontánea del vaso también, ¿no? Y las infecciosas, por ejemplo, las apendicitis, las colecistitis, ¿no? la, las diverticulitis de Meckel, ¿no? También las que se complican, ¿no? Los abscesos hepáticos, los abscesos diverticulares, abscesos del psoas. Esos también son causas de abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Tener en cuenta que si nosotros eh, abordamos un abdomen agudo y nosotros, por ejemplo, sospechamos de apendicitis y no encontramos una patología apendicular evidente que me justifique el dolor, tengo la obligación de buscar una causa. ¿Por qué le dolió al paciente? ¿Por qué mi sospecha clínica ha estado tan orientada a apendicitis y a las finales no era? No puede ser que sea un divertículo de Meckel. Entonces, exploro, ¿no? Exploro más o menos el de 70 a 100 centímetros, hasta 100 centímetros, desde la válvula ileocecal hasta los 100 centímetros del ilion, ¿no? Tengo la obligación de buscar una causa, ¿no? Puede ser algún eh, divertículo de Meckel complicado, ¿no? Por ejemplo, las úlceras gastrointestinales perforadas también producen un abdomen agudo quirúrgico. Toda la, toda, todo líquido irritativo que entra a cavidad peritoneal produce un abdomen agudo. Entonces, si yo tengo un abdomen peritoneal, debo sospechar
dependiendo de la clínica del paciente, que se puede tratar de sangre, se puede tratar de contenido intestinal, bilis, ¿no? Que hay algún tipo de fuga, ¿no? Entonces, tengo que tener una orientación tanto clínica como también una ayuda de imagen, ¿no? Las tumoraciones gastrointestinales perforadas también, el Boerhaave, ¿no? El Boerhaave también, ¿no? La lesión del esófago, ¿no? Un divertículo perforado, ¿no? Divertículo perforado también. Las causas obstructivas también, ¿no? Las bridas y adherencias, ¿no? Producen obstrucción intestinal, ya sea delgada y también gruesa, ¿no? El propio vólvulo de sigmoides, los vólvulos fecales, también son causas de obstrucción intestinal. Las hernias encarceradas, la enfermedad intestinal, ¿no? Las neoplasias malignas, la indosuscepción. Las isquemias, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de Buerger, ¿no? Que es una vasculitis de medianos y pequeños vasos, ¿no? Generalmente más frecuentemente en miembros superiores, pero también puede producir con menor frecuencia, pero también isquemias de vasos mesentéricos, ¿no? La trombosis mesentérica también, ¿no? La propia trombosis mesentérica. La torsión ovárica, la colitis isquémica, la torsión testicular, las hernias estranguladas, ¿no? Todas estas son causas de un abdomen agudo quirúrgico y son las que tenemos que buscar. Por ejemplo, si sospechamos de una hernia, inspeccionarlo, los testículos, inspeccionar la región inguinal, nunca dejar de hacer un examen minucioso, ¿no? Minucioso. Por ahí se me está pasando una torsión testicular y yo pienso que es un abdomen agudo y no le revisé los testículos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Y algunas causas no quirúrgicas de dolor abdominal, las, las uremias, las crisis diabéticas, las crisis addisonianas, la porfiria intermitente o aguda, ¿no? La fiebre mediterránea hereditaria. Algunas toxinas, también la intoxicación por plomo también produce dolor abdominal. Algunas infecciosas, por ejemplo, la tiflitis, ¿no? Eh, Otras intoxicaciones, por ejemplo, con metales pesados, ¿no? Síntomas de abstinencia de narcóticos, envenenamiento por picadura de araña, ¿no? También. Entonces es muy importante hacer una anamnesis buena, ¿no? Preguntar por los antecedentes, preguntar por la semiología del dolor, cómo empieza, ¿no? Si ha migrado o no ha migrado, si ha habido aumento de la intensidad del dolor, si calma o no calma con analgésicos, ¿no? Es importante hacer una buena anamnesis acerca del dolor y de los síntomas asociados. No si se asocia su vómito, si no se asocia a si después vino fiebre, ¿no? Es muy importante tener en cuenta la evolución eh, de esa patología, ¿no? Entonces acá también vemos, según que les va a servir bastante para ubicar, ¿no? Según la localización, la posible patología a identificar, ¿no? Un dolor repentino e intenso puede tratarse de una úlcera perforada a nivel del epigastrio. A nivel de la región periumbilical puede tratarse de un aneurisma roto, ¿no? Los dolores súbitos o intensos, ¿no? Un cólico ureteral, ¿no? En el lado derecho. Un dolor más gradual y progresivo en el epigastrio puede ser una pancreatitis, puede ser una colecistitis si está en el hipocondrio derecho, una diverticulitis si está en la zona del flanco izquierdo, una apendicitis si está en la fosa ilíaca derecha, un embarazo ectópico si se trata de una mujer, un dolor cólico e intermitente como retortijón en el hipocondrio derecho también puede ser un cólico biliar, ¿no? Un cólico renal, ¿no? A nivel de la zona periumbilical, una obstrucción de intestino delgado, una obstrucción de colon, ¿no? Síntomas asociados, algunos síntomas que tienen ustedes que preguntar: fiebre, pérdida del apetito, si hay náuseas no hay vómitos, si hay constipación o diarrea, si hay melena o hematoquesia, si hay hematuria o ictericia, ¿no? Acá
una lista de algunos síntomas, su descripción y el diagnóstico o anomalía probable, ¿no? Por ejemplo, el signo de Murphy, colecistitis aguda, ¿no? Un dolor a la inspiración al comprimir el cuadrante superior derecho en el abdomen, ¿no? Signo del psoas, dolor al levantar y extender la pierna contra una resistencia, que me va a hacer sospechar una apendicitis aguda. El signo de Robson, ¿no? El signo de Horn, ¿no? El dolor a la tracción suave del testículo, ¿no? Entonces, hay algunas ayudas complementarias también que yo puedo dar, ¿no? Por ejemplo, en las radiografías de tórax, en ellas puedo ver la presencia de neumo peritoneo, ¿no? Puede ubicarse a nivel torácico. También en ocasiones puede ver calcificaciones. 5% apendicolitis, 10% cálculos biliares. En ocasiones se ven también cálculos renales, 90%. También se pueden ver algunas calcificaciones producidas por la pancreatitis crónica, los aneurismas de aorta abdominal, ¿no? Arterias viscerales, aterosclerosis de vasos viscerales. En ocasiones se pueden ver. Esto es lo que bastante sirve de ayuda, ¿no? Por ejemplo, las ecografías abdominales en cálculos biliares, ¿no? Con un espesor de pared de la vesícula, líquido alrededor de la vesícula. Hay criterios, ¿no? Los criterios de Tokio, ¿no? Los criterios de Tokio para evaluar, ¿no? Colecistitis aguda. El diámetro de los conductos, ¿no? Del colédoco para sospechar de alguna patología coledociana. Anomalías de ovario o anexos, ¿no? Aire también se puede ubicar, intestinal, ¿no? También para hacer un diagnóstico mucho más fino, pues una tomografía computarizada, ¿no? Para definir si se trata de una apendicitis aguda en realidad o de alguna otra patología. No siempre lo ideal con contraste, ¿no? Con contraste. Puede tratarse también de una obstrucción, ¿no? Mecánica, de intestino delgado, identificar puntos de transición en la obstrucción mecánica, ¿no? Lesiones traumáticas también se pueden identificar, ¿no? Entonces, para el diagnóstico ya definitivo de qué patología abdominal, una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Tiene una alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Tiene una capacidad para tratar los trastornos, ¿no? Disminución de la mortalidad y de la morbilidad, ¿no? Reduce el tiempo de hospitalización, tiene una alta precisión diagnóstica, ¿no? Bueno, con respecto a este tema, eso sería todo. Muchas gracias por haber visto y haber sido participantes de esta ponencia. Muchas gracias.